Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La puntuación cumple funciones importantes, pero no siempre ha existido. Digamos que estás en la calle, y ves un letrero de un café que dice Soap of the Day, aparentemente escrito como una palabra larga para meterlo en el letrero. Probablemente no tengas muchos problemas para entender lo que dice, pero lo más probable es que aprecies algunos espacios entre las palabras. Esa es más o menos la historia de la puntuación. Podríamos vivir sin ella, pero tener estos signos o, en el caso de los espacios, la falta de ellos, hace que la experiencia de lectura sea más agradable. Por ejemplo, la puntuación mejora nuestra capacidad de comprensión al reducir las ambigüedades, pero esta herramienta no siempre ha estado disponible. Los primeros idiomas no contenían espacios entre las palabras y solo alrededor del 700 d.C. Los espacios se convirtieron en la norma en Inglaterra. E incluso en el 1100 d.C. Solo alrededor de la mitad de las inscripciones utilizaban espacios. Pero por extraño que parezca hoy en día, en realidad tenía sentido entonces. Con tan pocas palabras inscritas, los espacios no eran necesarios para la comprensión. Después de todo, las inscripciones sobre personas y lugares tendían a ser inequívocas, por lo que no era necesario dividir las palabras. Por ejemplo, alguien podría leer fácilmente el nombre de su iglesia local, Stagnes, como Santa Inés. Hoy en día, si bien los espacios aún no son esenciales, nos ahorran el tiempo de decodificar declaraciones ambiguas, y aunque no los utilizamos cuando hablamos, estos descansos son útiles a la hora de leer un texto nuevo. Por ejemplo, los terapeutas necesitan un tratamiento especial podría leerse como los terapeutas necesitan un tratamiento especial y los violadores necesitan un tratamiento especial. En otras palabras, es fantástico que todos conozcan un texto, y lo que pretende comunicar. Pero al leer una oración por primera vez, los espacios nos ahorran la molestia de tener que descifrar este código. De esta manera, la puntuación facilita el lenguaje, pero también se puede utilizar para hacer que las cosas destaquen. Por ejemplo, las comillas solían ser la puntuación más utilizada para enfatizar, pero como las comillas también significan otras cosas, se empezaron a utilizar estilos tipográficos como la cursiva como puntuación enfática. Hoy en día, la cursiva está cediendo el paso a la negrita como una forma de añadir énfasis. Este cambio se debe al hecho de que se lee más texto en las pantallas de los ordenadores, cuya resolución más baja puede dificultar la lectura de la cursiva. Los signos de puntuación tienen un orden de importancia, y el cambio de uno afecta a todos los demás. Durante siglos, los seres humanos han tenido acaloradas discusiones sobre la forma correcta de usar guiones y puntos y comas. Pero la puntuación es mucho más que un campo de batalla de opiniones. La mejor manera de ver la puntuación es como una jerarquía de opciones que se excluyen mutuamente y que pueden dividir el texto. Esta jerarquía abarca desde espacios entre párrafos hasta guiones entre palabras. Los espacios son el separador más grande porque dividen las páginas y sangran los párrafos, lo que indica un comienzo. No solo eso, sino que basta con echar un vistazo a los espacios en blanco de una página para saber si estás viendo un haiku o un poema épico. Como los puntos dividen las oraciones, son los siguientes en la jerarquía. Después vienen los separadores más pequeños, como dos puntos, comas y guiones. De hecho, los puntos son tan importantes que, durante los días del telégrafo, se escribían después de cada oración como stop para evitar confusiones causadas por una mala escritura a mano, o por manchas inadvertidas. Sin embargo, los períodos también se utilizan mucho en la parte inferior de la jerarquía como poderosos separadores. Tomemos como ejemplo U y $6,30, los cuales utilizan el punto para separar y unificar la información. Por lo tanto, la puntuación puede considerarse jerárquica, pero todos los signos de puntuación también están conectados. Si el valor de un signo cambia, es probable que todos los demás también cambien. Tomemos como ejemplo la mensajería instantánea, y su creciente tendencia de omitir puntos al final de las oraciones.
Esto tiene sentido si el punto solo se necesita para separar las palabras y evitar ambigüedades. Después de todo, si cada oración está dividida por un salto de línea o tiene su propio mensaje, esta función es irrelevante. Sin embargo, si usar un punto para dividir oraciones se vuelve innecesario, cuando alguien lo usa, debe haber una razón para ello. Como resultado, el uso de un punto en ciertos contextos ahora puede connotar insatisfacción, enojo o exasperación. Por ejemplo, como respuesta a ¿dónde debemos reunirnos? La respuesta en el campo de fútbol sin punto es una respuesta neutral. Pero en el campo de fútbol, con un punto, podría implicar eso ya te lo han dicho, estúpido. Cuando se trata de hacer cumplir las reglas de puntuación, es posible ir demasiado lejos. El uso incorrecto de la puntuación puede provocar respuestas sorprendentemente apasionadas. De hecho, todos tenemos amigos que ven las comas mal colocadas como afrentas personales. Sin embargo, si bien las personas pueden hacer todo lo posible para lograr una puntuación correcta, a veces es mejor dejarlo pasar. Tomemos como ejemplo la moraleja y verdadera historia de dos amigos, uno escritor y el otro librero, que viajaron por los Estados Unidos para corregir los errores tipográficos en los letreros de su país. Incluso formaron una organización para su movimiento, y la llamaron Liga para el Avance de la Erradicación de los Tipos. Equipados con todo el whiteout y los marcadores que podían llevar, se embarcaron en lo que sería un viaje de un año. A lo largo de sus viajes, descubrieron que los apóstrofes demostraban ser uno de los delitos más atroces, ya fuera que hubiera demasiados, muy pocos o simplemente colocados en el lugar equivocado. Enfurecidos por el uso incorrecto de este signo de puntuación, corrigieron un letrero de pizarra en un mirador sobre el Gran Cañón, y reposicionaron lo que interpretaron como un apóstrofo deshonesto. Luego, al llegar a casa de su viaje, encontraron una carta del Servicio de Parques Nacionales esperándolos. Les informó de que habían desfigurado un letrero histórico. En realidad, se trataba de una reliquia que el arquitecto del mirador había pintado a mano en la década de 1930. Afortunadamente para los dos amigos, un juez los dejó en libertad con una multa de tan solo $3,000 y una prohibición de parques nacionales durante un año, probablemente porque no pretendían hacer daño, y nunca habrían repintado el letrero si hubieran sabido su importancia histórica. Además, se les prohibió corregir más errores tipográficos en los letreros en el futuro, lo que, incluso para ellos, era mejor que la alternativa de pasar 6 meses en la cárcel. Por lo tanto, estos amigos llevaron su obsesión por la gramática demasiado lejos, pero en realidad es una causa común de reacciones exageradas. Incluso Mark Twain, después de enterarse de que un corrector había corregido su trabajo, envió un telegrama ordenando que fusilaran al hombre sin tiempo de orar. La puntuación no sigue un conjunto de reglas estrictas y, de hecho, contiene muchas excepciones, algunas de las cuales marcan una gran diferencia. Retira la apariencia superficial de cualquier signo de puntuación, encontrarás una historia variada de tendencias, modas y argumentos. Si esta accidentada historia de la puntuación tiene algo que decir, es que no hay una verdad puntuacional definitiva por la que jurar, y que generalizar hace más daño que bien. Por lo tanto, si bien a muchos estudiantes se les enseña que hay reglas de puntuación inquebrantables, esta práctica en realidad tiene un efecto negativo en la alfabetización. Después de todo, si a los estudiantes de inglés se les enseñan reglas estrictas, cuando se encuentren con desviaciones de estas estructuras, no tendrán las herramientas para hacerles frente. Como resultado, se confundirán y terminarán cometiendo los errores exactos que pretendían evitar. Por ejemplo, una generalización común que a menudo se confunde con una regla es que el apóstrofe siempre va antes de la letra S cuando se usa para denotar posesión, como en la frase ese es el equipo de la escuela. Sin embargo, los pronombres posesivos como su y ella muestran que esta regla inestable tiene excepciones y, por lo tanto, es fuente de mucha confusión entre los estudiantes del idioma. De hecho, algunas reglas, si bien tienen sentido en teoría, simplemente no funcionan cuando se ponen en práctica. La historia detrás del nombre del banco inglés Lloyds es un gran ejemplo.
Fue fundada en 1765 por 4 colegas, 2 de los cuales se llamaban Lloyd. 100 años después de su creación, el banco cambió su nombre de Lloyds y Co. a Lloyds Banking Company. Luego, poco después de este cambio, el nombre se acortó y el apóstrofo se eliminó, dando a la empresa su nombre actual de Lloyds. Entonces, ¿por qué se deshicieron del apóstrofo? Bueno, la gente seguía entendiendo mal lo de Lloyds. Pensaron que el banco había sido fundado por un solo hombre, llamado Lloyd, y que siempre escribían el nombre como Lloyds. Este error tuvo consecuencias legales y la solución más sencilla era simplemente perder el apóstrofo por completo. La puntuación, o la falta de ella, está llena de potencial creativo. Dependiendo del tipo de autor que sea, pueden ver los signos de puntuación como abominaciones estéticas que estropean la belleza de su obra o como herramientas creativas para expresarse. No cabe duda de que esta última opinión la sostuvo el escritor y pintor estadounidense E. Cummings, quien fue un excelente ejemplo de cómo los escritores pueden introducir un vigor renovado en los signos de puntuación mediante el uso creativo. Por ejemplo, Cummings era tan famoso por su ingenioso uso de la puntuación que, en homenaje a su estilo, la gente comenzó a escribir su nombre sin mayúsculas, sino E. Cummings. Pero, ¿qué tenía de sorprendente la forma en que empleaba estas pequeñas marcas? Bueno, hizo un uso prolífico del espaciado, los paréntesis y los corchetes para superponer el significado en sus poemas. Tomemos como ejemplo el poema de Cummings Mortales, sobre 2 acróbatas aéreos. Mediante un ingenioso uso de paréntesis y espacios en blanco, el texto en sí imita el movimiento de 2 artistas mientras se balancean por el aire. En el otro extremo del espectro, algunos autores omiten por completo la puntuación. Pero, para romper las reglas de una manera tan profunda, tienes que conocerlas a la perfección. Tomemos como ejemplo al autor James Joyce, quien, en su novela Ulises, experimentó con la puntuación y la ortografía para lograr un sorprendente efecto dramático. Por ejemplo, la última sección del libro no contiene signos de puntuación durante 40 páginas. Joyce empleó esta técnica para comunicar el flujo de conciencia del personaje de Molly Bloom, mientras su mente pasaba de un pensamiento a otro. En este caso, la omisión de la puntuación funciona espléndidamente, ya que las oraciones utilizadas son cortas e independientes unas de otras. Como resultado, el lector puede hacerse una idea de cada segmento antes de pasar al siguiente. Y, por supuesto, el ejemplo anterior es solo una sección. Joyce usa la puntuación en el resto del libro porque eliminarlos por completo sería demasiado confuso en una estructura más compleja, por ejemplo, una conversación grupal. Internet ha ofrecido nuevos usos para la puntuación. Añadir una carita sonriente al final de un mensaje puede parecer una forma sencilla de expresar felicidad, pero no es tan simple. Estos símbolos colorean el lenguaje que los rodea, y no siempre está claro si un emoticón significa felicidad, risa o sarcasmo. Pero lo que está claro es que hay una diferencia entre el lenguaje formal y el informal, y los jóvenes lo saben muy bien. Por lo tanto, si bien los alarmistas pueden decirle que enviar mensajes de texto está degradando la capacidad de comunicación de la generación más joven, en realidad no es un problema. Se utilizan diferentes estilos de lenguaje y puntuación en diferentes contextos, que no tienden a superponerse. Como tal, hay poco peligro de que los estudiantes usen abreviaturas de mensajes de texto en sus ensayos escolares. No solo eso, sino que algunos grupos sociales han abandonado por completo los emoticonos. Por ejemplo, el autor visitó una clase que había impreso todas sus interacciones en línea, entre las que no encontró ni un solo ejemplo de emoticonos. Los estudiantes le dijeron que los emoticonos ya no molaban, y que habían abandonado los símbolos una vez que sus padres empezaron a usarlos. La tecnología también ha cambiado la puntuación de otras maneras. Por ejemplo, los programadores de computadoras tienen signos de puntuación apropiados para los lenguajes de codificación. Cuando se crearon los primeros lenguajes de programación, una mayor variedad significaba una mayor versatilidad. Como resultado, se utilizaron todos los símbolos existentes e incluso se crearon algunos nuevos.
Simplemente tome la barra diagonal, escrita como barra. Ha sido durante mucho tiempo un elemento básico del lenguaje escrito, utilizado en la literatura para indicar un salto de línea, en matemáticas para escribir fracciones y en lingüística para marcar una unidad de sonido distinta. Sin embargo, en la década de 1980, se añadió una barra invertida al arsenal de puntuación, que la mayoría de la gente ahora reconoce como un separador de las ubicaciones de los archivos en un PC, como de 2 puntos /desktop /punctuation. Otra forma en que las computadoras están cambiando nuestra percepción de la puntuación son los apóstrofes, específicamente la decisión de excluirlos de las direcciones de nombres de dominio. Esta elección repercute en los apóstrofes del mundo físico, ya que las personas se acostumbran a ver marcas sin su signo de puntuación característico, como www. McDonald's.com.